Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional este 11 de septiembre de 2025. Varios temas que estaremos analizando con nuestro panel, con nuestra invitada también. Analizando, obviamente, el debate presidencial con los 8 aspirantes a la moneda. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué dicen los comandos el día después? ¿Moverá la aguja? Clásica pregunta. Estaremos analizando justamente lo que deja este primer debate televisado. Además, miramos Brasil tras la condena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro y estará acá en el estudio de Estado Nacional Prime la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, con quien estaremos conversando sobre las medidas de seguridad para el fin de semana de Fiestas Patrias, el debate por la Ley de Seguridad Municipal y otros temas. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Vamos a presentar rápidamente a nuestros panelistas aquí en el Estado Nacional Prime porque hay que hablar de debate y tenemos mucho que hablar de eso. Tatiana Clima, socia directora de Criteria Comunicaciones. Tati, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gonzalo Miller, analista y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Qué te pareció, Tati Clima, el debate, primero que todo? Bueno, yo creo que era importante, es necesario, un debate complejo porque tenía ocho candidatos, todos juntos por fin, bien manejado por los 3 periodistas a cargo de desarrollarlo. Pero bueno, yo creo que básicamente lo que pasó anoche es un debate que si bien lo vieron cerca de 1 millón de personas, hoy día el debate ya se ve de otra manera, ¿no? Es importante verlos a todos en un solo formato, lejanos a sus comunidades de seguidores. Ellos por lo general se refieren diariamente a sus temas en redes sociales, en sus propios reductos de seguidores. Y ayer estaban disponibles para toda la ciudadanía. Eso me parece interesante. Pero también me parece interesante que queda de manifiesto de cómo hoy día la gente se informa. Básicamente ya hoy día el resto de Chile se enteró por los clips, por los recortes, por ciertas cápsulas. El fact-check al día siguiente es muy difícil, hay que recordarlo, hacer en el minuto con 8 candidatos, claro. O sea, es complejo, pero existe y ya durante las horas siguientes teníamos el fact-check de 1, 2, 3, 4, 5 temas bien relevantes. Sí, bueno, yo creo que el tema del fact-check hoy día es más clave que nunca. Así que yo creo que fue un buen ejercicio y evidentemente un ejercicio que todavía quedan los titulares y como lo hablábamos fuera de cámara y muy posiblemente siga quedando en los titulares mientras estén 8 candidatos porque es muy difícil entrar en la política pública y en la confección de cada una de las medidas que propondrán hasta la segunda vuelta donde ya será necesario que los periodistas o quienes estén a cargo de dirigir los debates, empiecen a interrogar más el fino de cada una de las propuestas de los candidatos. Claro, porque ahí Gonzalo también, con lo que dice Tati, hay, no lo digo despectivamente, es porque tenemos muchas candidaturas, qué bueno que así sea, pero hasta un exceso de información, digamos, de miradas, de consenso en algunos temas, en otros mucho disenso. ¿Cuál es tu evaluación también del debate? Yo creo que muy buen debate. A mí me gustó el formato. Primero, un intento de igualdad también, los 8 candidatos. Da la sensación de los mismos tiempos, las mismas oportunidades, la misma capacidad para dirigirse, ¿no?, a toda la audiencia, cosa que no tienen normalmente. De hecho, hay varios de ellos que nos enteramos ayer que eran candidatos. Harold McNichol ayer, ¿no? O sea, si no nos enterábamos que era candidato presidencial para la gran audiencia, apareció. Hasta el profesor Aster le cambió el nombre en algún minuto. Claro, le dijo Michael, ¿no? Michael, más fácil era. Era su primo, salió bien ahí. Pero yo creo que primero está bien que estuvieran todos en un formato. Ya hemos tenido algunas cosas online, por streaming, foros más pequeños que habían trascendido también digitalmente, trascendido a través de los medios, ¿no?, las repercusiones. Pero esta era la primera vez que enfrentaban directamente a una audiencia grande, ¿no? Récord de sintonía comparable con el Partido de Chile. Bueno, el último Partido de Chile tampoco es que haya tenido una gran sintonía, pero otro tema. Pero 1 millón de personas mirando el debate, primero demuestra interés. Ahora, para no equivocarse, ¿no?, hay una encuesta que salió para el Ciudadano UDD hace poco, el 70% de las personas que estaban ahí obedecen al votante tradicional, político, y solo un 30%, un poco más, obedecían a este nuevo elector, ¿no?, al votante del voto obligado. Entonces, el que de inscripción automática con voto obligatorio ya casi con multa. Sí, pero eso es correcto el dato respecto de la audiencia, ¿no? Ahora, la repercusión
a través de los medios digitales, a través de La los reels, a través de amplificación, se produce una amplificación. Hoy día, en todos lados era motivo de conversación, ¿no? En el taxi, en el café, en la oficina, en todos lados. El debate produjo una conversación intensa, bueno, en todos los programas, ¿no? Toda la mañana. Y perdona, déjame complementar eso y seguir con otro punto, ¿ah? Porque decimos quién ganó, quién perdió, como todos los partidos, digamos, como partido de fútbol, de cualquier especialidad. Los debates terminan siendo también una competencia, la elección es una competencia en sí. Pero ahora se hace más difícil pensar en quién ganó, quién perdió, ¿no? Cuando tenemos esta amplificación, cuando los grupos de cada candidatura van amplificando también lo bueno y el adversario amplifica lo malo. ¿Cómo lo ves? Sí, pero como decía muy bien Tati, esta es una instancia donde ellos salen de sus nichos y se exponen a una audiencia abierta, que no controlan, ¿no? Aquí yo no puedo elegir los 30 segundos donde parezco que doy la respuesta asertiva, donde respondo con energía. No, me ven en todas mis facetas, ¿no? Mirando para arriba, mirando para el lado, descolocado por una provocación, enojado frente a una pregunta. Ven todo el espectro, ¿no? Y la gente está mirando, sobre todo el lenguaje no verbal. ¿Ah? O sea, yo por la buena noche estaba en Villa en una comida, me tocó y vi mucho del debate sin audio. Y las caras hablaban, ¿no? Gente que se sentía muy cómoda. Que hay que destacar eso bastante, ¿eh? La composición que se hace de tener los 8 candidatos, 4 arriba, 4 abajo, y va mostrando ese lenguaje gestual que también es muy decidor. Le dice mucho al elector, le entrega mucha información, o sea, yo creo que fue un buen ejercicio. Y vamos a llegar a los ganadores y perdedores, siempre va a haber, pero siempre respecto de sus propias expectativas, ¿no? Yo creo que, y lo adelanto, no creo que hubo una gran ganador, gran ganadora. Hay gente que avanzó, puso su estrategia, le resultó. Y lo que sí parece que perdedor, parece que hay más consenso, ¿no? Alguien que apareció como más apretada por el resto. Déjame tomar eso. Reformulo la pregunta clásica de quién ganó, quién perdió. ¿Quién ganó más, quién perdió más en este caso? ¿O quién perdió menos? ¿Quién ganó menos en este sentido? O sea, yo creo que más que quién perdió o ganó, porque insisto, yo creo que tenemos que esperar a ver cómo vienen las encuestas del fin de semana. Pero evidentemente el debate fue mucho más complejo para José Antonio Kast y para Janet Jara. O sea, evidentemente había una tensión. La candidata, desde el primer minuto. Desde el primer minuto, la candidata del oficialismo además fue la persona que fue más requerida, por decirlo elegantemente, por el resto de los candidatos. Por tanto, evidentemente se le vio incómoda. Y yo creo que se debe a que ella, a poco andar del debate, se dio cuenta que seguramente mucho de lo que traía preparado para decir no lo iba a poder decir, sino que se iba a tener que hacer cargo de cómo la requería el resto. Yo creo que qué duda cabe, hay que reconocerlo. Y en el caso de Kast, si bien no cometió grandes errores, se vio más deslucido. Yo lo encontré con menos luces, inteligentemente. Bueno, a algunos les puede gustar, a otros no. A mí no me gusta, por ejemplo, que evada las preguntas, pero él lo hace muy bien, básicamente. Fue requerido por la candidata Matei para que se refiriera al tema de los 6.000 millones directamente y no quiso contestar. Y no sé si ganadora, pero sí la candidata que yo vi que hizo una estrategia física, gestual y de cambio de actitud fue la candidata de Chile Vamos, que es Evelyn Matei. Claro, porque hace que no se luzca con respecto a otras candidaturas, pero el análisis es que se mantiene bastante o sea, yo creo que lo que ella hace ayer es ella prueba otro tono. Ella está en un lugar donde no es como que está quedando tercera, entonces yo creo que lo que ella hace es lo que yo le aconsejaría también a cualquier candidato que quisiera. Fíjate que es la estrategia que uno ha visto en los foros cuando estaban los 3 candidatos, Jara, Kast y Matei, es bastante similar. Yo me acuerdo en este foro del gremio del Salmón, fue bastante así. O sea, ella llega con otro tono, con un tono más esperanzador, y yo creo que, bueno, hay que ver, efectivamente lo hablábamos antes de empezar el debate, vamos a ver ahora si dio resultado y si efectivamente nadie tiene duda de la dureza de Evelyn Matei, pero quizás el hecho de que ella haya llegado a ponerle un tono de esperanza quizás al discurso le puede funcionar. Y evidentemente yo creo que en ese aspecto, en el ámbito comunicacional, yo creo que la que venía mejor preparada estratégicamente fue Evelyn Matei. Gonzalo, ¿y puede mover, la clásica frase cliché, pero funciona muy bien, mover la aguja, verse reflejado en las próximas encuestas, como dice Tati, o es todavía demasiado prematuro?
Mira, si algo hemos aprendido estos 6 meses es que la volatilidad llegó para quedarse, ¿no? O sea, hemos visto cambios en la subidas y bajadas de candidatos, los errores pasan factura, ¿no? Cuando uno mira la actuación de tanto de José Antonio Kast como de Janet Jara, ve mucha contención, ¿ah? Mucho no arriesgar, ¿ah? Tratar de pasar más desapercibido. Porque van primero. Porque van primeros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque saben que un error les puede costar carísimo. Los que arriesgaron más son los candidatos que vienen más de atrás. Ahora, en el caso de Janet Jara a mí me llamó la atención porque ella aparece en primer lugar o en segundo lugar en las encuestas, ¿no? Que no estuviera preparada para que fueran todos contra ella, ¿no? Se le vio muy descolocada, muy fuera del personaje, muy distante de Janet Jara de debates de primaria. En debate de primaria ella se lució, logró robarse la atención, capturarla, llevarla a ese lugar. Ella interpeló duramente a Carolina Toá con éxito, si uno mira electoralmente, al menos lo logró. Ayer no vimos nada de eso, ni la asertividad, ni el control, ni la simpatía. Se vio muy descolocada. Entonces dice, bueno, si hay un equipo que la prepara, dice, ¿cómo no la preparan? Por una situación que era posible, ¿no? Que todos la fueran a buscar, como ocurre en todos los debates, que todos van a buscar al que va primero, o en este caso a la que va primera o segunda, depende de la encuesta nuevamente, podríamos decir Janet Jara o José Antonio Kast. Coincido con Tati en que José Antonio Kast se le vio más apagado. O sea, la verdad, yo creo que él... Decía que venía bien resfriado, hay que ponerlo como elemento de análisis. Pero parece que él hizo su primera irrupción, los primeros 5 minutos, fue por Jara, las amarreó, tuvo este duelo de mentirosa tú, mentiroso yo, o cruzado en realidad, sí. Pero y listo. O sea, como ya hice mi pega y me retiro. O sea, el resto, navegar, evadir alguna respuesta, no logró instalar un tema fuerte, no logró responder frente a requerimientos, como que miró con distancia y bastante como apagado, se le veía con poca energía. Y puede ser, como dices tú, que si estaba enfermo o tenía otras circunstancias, pero como que fue, hizo lo de él y se olvidó. Muy en la lógica de aquellos candidatos que viven en el nicho, ¿eh? De que viven en lo que finalmente pasa en las redes sociales, porque las redes sociales son eso, un minuto, un reel suficiente. Nadie va a ver toda la película. Pero ayer lo que tuvimos fue una audiencia que se sostuvo sobre los 800.000 chilenos para 3 horas. O sea, la gente sí vio toda la película, ¿no? Y eso, por lo tanto, tiene efectos distintos. Si vamos a mover o no la aguja, yo creo que va a estar en las dimensiones. Yo creo que sí vamos a mover la aguja. ¿Ah? Cada uno va a capitalizar de acuerdo a su expectativa, ¿no? Por ejemplo, Johannes Kaiser, el Johannes Kaiser digital y el Johannes Kaiser que yo veía en televisión, él mismo. El mismo. Totalmente. O sea, y le habló a su... Y le habló a su nicho, no se equivocó, encaró a las personas que querían encarar para generar contraste. A mí me llamó la atención que no tocara Kast. Como que lo evitó. Pero ha sido así, sí, digamos, en otra instancia. No, porque llama la atención. ¿Por qué? Porque nuevamente, si de algún lugar quisiera sacar voto, sería José Antonio Kast. Con Janet Jara genera contraste, que claro, le sirve, pero no voto. Me tengo que ir a la pausa. Vamos a seguir conversando con ustedes, también con nuestra invitada, pero antes... Regresamos a Estado Nacional Prime. Ya está nuestra invitada, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Ladictao. Subsecretaria, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, subsecretaria. ¿Cómo están? Primero, 11 de septiembre, preguntar y actualizar con usted, subsecretaria, cuál es la situación. Lamentablemente, una fecha que evoca de todo y que lamentablemente en años anteriores ha terminado durante esa noche con problemas en algunos puntos, no solamente de la capital, sino del país, como se ha visto en las últimas horas esta situación. Sí, bueno, de acuerdo a la información preliminar, digamos, hasta ahora, porque siempre hay un reporte un poquito más tarde, pero son incidentes que se han desarrollado en distintas comunas que son como los lugares tradicionales, en realidad, ya a estas alturas, donde se desarrollan manifestaciones, barricadas, etcétera, y bueno, en general siempre y todos los años se hace una distribución y se planifican los dispositivos policiales para estar presentes en esa zona y en el fondo contener lo que significa, digamos, que no vaya a pasar a mayores o que no se vayan a producir, digamos, saqueos, otras cosas que es lo que suelen derivar, digamos, este tipo de situaciones. Entonces, hay un dispositivo especial, ha habido una planificación que es la que se hace siempre de acuerdo a los niveles de riesgo y yo, bueno, espero que eso, digamos, que esos servicios se puedan desarrollar hasta ahora y con la información que tengo son más bien barricadas y otros incidentes que han habido durante en algunas comunas de la región metropolitana particularmente. Ya, hasta ahora eso entonces. Hasta ahora eso. Ya, hablemos con esa actualización, hablemos de otros temas de seguridad. Lo hemos conversado muchas veces en entrevistas. Ley de Seguridad Municipal.
¿Cómo va esto? ¿Va o no va? No, sí. Está avanzando, Ya. pero probablemente no al ritmo que a nosotros nos gustaría, en el entendido de que es un proyecto que está desde el año 2023 en el Parlamento, que se demoró un año en salir de la Cámara de Diputados y que ya desde el año 2024 está en el Senado. Por lo tanto, creemos y entendemos que este ya debiera ser el último cuarto, digamos, de este proceso. Igual queda todavía, porque estamos en discusión en esta parte del proyecto, luego que se aprobó en general en el Senado, en la sala del Senado, se presentaron más de 50 indicaciones. Entonces estamos discutiendo las indicaciones, vamos a la indicación número 25 de las 50. ¿Cuál es la más compleja o la más compleja? Yo diría, bueno, primero que como son indicaciones nuevas, todas de alguna manera han tenido cierto nivel de debate porque ya son innovaciones que no estaban. Piensa que esto ya lleva un largo tiempo debatiéndose. Pero yo diría que las más complejas, bueno, tuvimos una la semana pasada que estuvimos hablando del tema del tiempo de flagrancia, de cuándo pueden enfrentar, hasta dónde dura, digamos, el proceso en que se entiende que un funcionario municipal, primero habilitarlo, y en eso estábamos todos de acuerdo, en habilitarlo para actuar en flagrancia y que no se genere esto, que terminen detenidos los funcionarios por riña o lo que sea cuando actúan en una situación frente a un delito. Y ahí hubo una discusión sobre el tema del plazo, pero finalmente quedó en el plazo que hoy día es la flagrancia, que son 12 horas, porque hay un proyecto que está pensando en proyectar la flagrancia hasta 24 horas, pero todavía eso no se ha aprobado. O sea, lo que nosotros señalábamos era que no podía tener más plazo que el que tiene Carabineros hoy día en la flagrancia, sería un absurdo que así fuera. Y el otro tema que está en discusión, bueno, es el de los elementos defensivos, no hemos llegado a ese punto todavía, pero hay una indicación, digamos que en esa hay dos indicaciones, una para suprimir lo que aprobaron las comisiones y otra para agregar otros temas. Y yo diría que viene, lo demás son cosas que yo creo que van a salir más o menos rápido y que yo creo que en general no debiéramos tener. Hubo otra discusión también sobre las grabaciones. Perfecto. Y todo, pero claro, en general yo espero, tuvimos comisión lunes y martes y espero la próxima semana tengamos todavía, el martes. Perfecto. Estamos citados ya. Gonzalo. Subsecretaria, la ley de seguridad municipal es una ley muy esperada, ¿no?, por los alcaldes, porque tiene un requerimiento, usted fue alcaldesa, ¿no? El requerimiento de seguridad para los alcaldes es muy fuerte de parte de la comunidad, de la ciudadanía, de los barrios. Y hay una aprensión, ¿eh? Y me gustaría despejarla porque muchos alcaldes, ayer me tocó escuchar al alcalde Rodrigo Wainwright de Puerto Montt, y que nos decía, se está discutiendo la ley y es una ley que viene una vez más sin recursos, ¿no? Usted también fue alcaldesa y de repente llegan esas leyes que tienen atribuciones, usted va a tener que hacer A, B, C, va a poder hacer todas estas cosas, pero sin recursos. O sea, no llega con los recursos para poder hacerse cargo. ¿Cómo? Porque va a generar una expectativa la ley de seguridad municipal. Hay una expectativa respecto a que los municipios puedan tener mayores atribuciones, resuelvan mejor, sean la primera línea, que muchas veces son, pero si llegan sin recursos va a ser como una expectativa vacía. A ver, no es tan así, porque en la práctica, primero lo que hace esta ley es reconocer algo que los municipios ya hacen. O sea, ya gastan en seguridad sin tener facultades reconocidas expresamente por la ley. Lo que lo hace es que los debilita en su capacidad de reacción frente a muchas situaciones. Hemos tenido situaciones muy complejas donde los funcionarios municipales actúan y finalmente no son reconocidos en su tarea y en su rol y se generan disputas, a veces con las propias policías, otras veces con los propios detenidos, etcétera, en situaciones sobre todo de flagrancia. Pero además hay otro tema, y es que esta ley se produce en paralelo, se plantea y se discute en paralelo de lo que fue la ley de royalty, donde se le entregó a los municipios recursos frescos. No son, es la primera vez después de muchos años en que el Estado y el gobierno resuelve proponer una inyección de recursos frescos al Fondo Común Municipal a casi todas las comunas. Es verdad que no es para el 100%, pero son 305 comunas, sí, claro, si no me equivoco, y por lo tanto hay una inyección de recursos frescas. Hay otra inyección de recursos frescas que es el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, donde antes 50 municipios recibían recursos, hoy día los 345 reciben recursos a través de este sistema, que también fue algo que impulsó este gobierno y que fue aprobado con la Subsecretaría, por el Parlamento. de Prevención, donde no hay que hacer ahora concursos. Eso, exactamente, y se eliminó la concursabilidad. Entonces, esto corre en paralelo, porque el proyecto lo que hace es reconocer esta función, entregarle atribuciones. Ojo, no está obligando a los municipios a hacerlo, lo está facultando justamente por eso, porque no puede, y tiene un informe financiero que es obviamente más acotado, que tiene que ver con poder entregar elementos de protección para los funcionarios municipales y que se va a entregar con criterios como hoy día se hace la entrega del Fondo del Sistema Nacional, que es con criterios
equitativos, no igualitarios, porque no todos los municipios son iguales ni tienen las mismas necesidades. Y lo mismo se hace en la distribución de los recursos. Entonces, es verdad que yo estoy de acuerdo en que el tema del financiamiento municipal es un tema en sí mismo y que hay que seguirlo abordando. El royalty no resuelve todos los problemas que tienen los municipios, pero si nosotros esperábamos a poder tener financiamiento para esta ley, digamos, para que todos los municipios pudieran armar su sistema o un ideal de sistema de seguridad para todos los municipios, no habríamos sacado nunca la ley, porque en la práctica estamos hablando de millones de dólares que en la práctica hoy día los municipios ya gastan. O sea, la mayoría ya tiene sistemas de vigilancia, la mayoría ya tiene inspectores municipales que hoy día desarrollan tareas, agentes preventivos, funcionarios de seguridad y otros que pagan por tener sistemas de seguridad a través de asociaciones de municipios. Por lo tanto, hoy día ya se está invirtiendo en ello y también hay un tema bien importante que es el tema de la flexibilización de la manera de poder contratar personal de seguridad que a través de Código del Trabajo que no estaba... Digamos que hoy día los municipios no lo pueden hacer por la limitación de las contratas y de los... Los recursos de royalty, que son estos recursos frescos que podrían recibir los municipios, ¿no tienen una limitación respecto a que no pueden acceder a gasto corriente? No pueden acceder a... No pueden pagar deudas, pero sí gasto corriente. Y por lo tanto no tiene además un fondo que debe informarse en lo que se gasta, pero no hay que rendirlo. Claro, solo se informa en qué se gasta. Y la gran mayoría, yo que recibo alcaldes permanentemente en audiencia, lo que ocurre es que con los fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito muchas veces se complementan con estos fondos y han servido para comprar instalar sistemas de seguridad municipal que muchos municipios no tenían y con los recursos de la subsecretaría se compran los vehículos, elementos, cámaras de televigilancia, etcétera. O sea, ha servido como complemento también de alguna manera con los recursos nuestros para gran parte de los municipios que son urgentes 1, 2 y 3 reciben todos los años recursos, por lo tanto es un fondo de verdad que ha tenido harta utilidad para los municipios en general. Así que, obviamente, yo estoy de acuerdo que hay que seguir discutiendo el tema del financiamiento municipal, pero creo que es una discusión en paralelo y que si esperamos que la ley de seguridad municipal lo resuelva, no la vamos a sacar nunca adelante. Sí, lo que pasa es que uno esperaría un aprendizaje, porque ya ocurrió cuando se crearon las direcciones de seguridad municipal, ¿no? Claro, pero esa era una obligación. Se creó el cupo y no tampoco venían asociadas a eran recursos. dos cosas. Se creó la dirección y se obligó a los municipios a tener los consejos comunales de seguridad y además se instalaron la obligación de tener un plan comunal de seguridad. Todo eso fue sin recursos, pero era una obligación. Sí, pero por ejemplo los municipios rurales, que lo que dicen es, nosotros no tenemos la espalda y la infraestructura para tener, por ejemplo, el departamento de o la dirección de. ¿Qué pasa con ellos también? Ya, pero eso es una obligación legal que se hizo antes. Sí sé, es una obligación legal, pero de la ley. Y fue obligación. Aplicar la ley a algunos municipios que no tienen la capacidad para eso. Sí, por eso hoy día esta ley es facultativa, no es obligatoria. O sea, aparte por ahí, en el sentido de que los municipios lo pueden hacer, porque además las realidades son muy distintas. Sí, claro. O sea, igual hay municipios muy pequeños. De hecho, teníamos un municipio que nunca había gastado el fondo, porque yo le pregunté al alcalde, que es el único alcalde en Chile, y decía, ¿por qué no lo gasta? No va a decir de dónde es, para no... Está bien. Y me dijo, es que como que no entendía, y bueno, ahí le explicamos, me empezó a plantear algunos problemas que tenía, y yo le dije, bueno, para esto le sirve el fondo, y en el fondo nos plantearon, y este año firmó el convenio, le va a recibir sus recursos a ese municipio, que era el último que nos faltaba. Subsecretaria, yo la quiero llevar a otro tema. Esta semana hubo una pequeña polémica, no sé si pequeña, pero en realidad en redes fue bastante intensa, por unas declaraciones que realizó la vocera de gobierno acerca de cómo este gobierno recibió la delincuencia y las cifras de delincuencia del gobierno anterior, sin hacer juicios de valor de si lo hizo bien o no, un gobierno que venía además saliendo de una pandemia. Pero básicamente se generó toda una discusión de este gobierno miente, las cifras están muy dispersas, como que cuesta encontrarlas. Y la verdad es que había cifras muy interesantes, por ejemplo, la disminución de la gente que ingresa por pasos habilitados y con visa, cómo se ha ido estancando el homicidio, cómo está el tema de la violencia en la macrozona norte y en la macrozona sur. Y la verdad es que cuando uno comenta eso, llega una avalancha de críticas y hay una cantidad de cifras. Yo le quería preguntar a usted si desde el Ministerio de Seguridad se puede aclarar de alguna manera, más allá de tratar de hacer el punto de si lo hizo mejor este u otro gobierno. Básicamente queda la sensación, después de escuchar a la ministra, y más allá de estar de acuerdo del tono o cómo lo dice, de que este gobierno ha logrado básicamente estabilizar
institucionalmente al menos, una situación que venía en franca caída libre. No sé si usted puede explicar aquello. A ver, Y dijo, perdón, el ministro de Seguridad dijo que le iba a entregar el gobierno en una situación normalizada y que fue entregada en condiciones muy críticas para Que es lo que complementar generó ahí. las críticas. sí, yo creo que, mira, a mí me preocupa un poco que de repente se generan como polémicas artificiales sobre cosas que no se han dicho, porque lo que se hace es una interpretación de lo que dijo el ministro sobre casi que como que estaba normalizando y que esto estaba normalizado el país y que no había nada más que hacer. Y eso no fue lo que él dijo. Pero lo va a entregar Lo que- normalizado, dijo el ministro. Pero lo dijo a propósito de una pregunta muy específica que le dijo de cómo el gobierno recibió y le dijo cuál es, como la pregunta era sobre el aporte en el fondo de este gobierno al tema de seguridad desde el punto de vista institucional. Y cuando el ministro dice eso, entonces hace el relato y dice, mire, así lo recibimos por distintas razones. Oye, la pandemia, otras prioridades, la migración irregular, digamos, con determinadas características, determinados tipos de delitos que en Chile no existían, etcétera. Hay un diagnóstico que es común a todas las personas. Creo que no hay nadie que pudiera discutir en qué situación estábamos. Y lo que hizo el Estado fue hacer un esfuerzo, porque además esto no es solo un esfuerzo del actual Ministerio de Seguridad, también del antiguo Ministerio de Interior, sino que hay un esfuerzo colectivo con las instituciones, con el Parlamento, un acuerdo político de sacar adelante un fast track, sacando adelante un montón de normas que estaban pegadas por distintas razones y por falta de acuerdo político. El gobierno sí, obviamente, toma la decisión de priorizar un tema que tampoco estaba en el programa, o sea, para que todos lo sabemos, y el gobierno asume y dice, sí, este es un problema, asumimos que es un problema, hay un diagnóstico común, le vamos a poner todos los recursos que sean obviamente necesarios y ajustados a todas las otras necesidades que existían, se aumentan los recursos y que se habla ahí más de un 15% del aumento en gasto en seguridad. Yo misma estaba contando lo del Sistema Nacional de Seguridad, de Seguridad Municipal, no existía, y otros fondos, fortalecimiento institucional, etcétera. Y lo que se hace es el relato de lo que se ha hecho para fortalecer institucionalmente el país, para enfrentar una situación que es compleja, que es crítica, y yo creo que aquí no hay que confundir dos cosas. Yo creo que la polémica se produce porque estamos confundiendo dos cosas que son muy distintas. La primera es, no significa el decir que el país está mejor institucionalmente para enfrentar un problema, no significa decir que el problema no existe y tampoco significa que uno no empatiza con las víctimas, tampoco significa que uno no empatiza con la percepción que la gente tiene de impunidad muchas veces, pero tampoco podemos pasarnos para el otro lado y decir que aquí no ha pasado nada. Es como que esto, como que no hubiese ocurrido nada en el país. Aquí han ocurrido cosas que han permitido enfrentar una criminalidad de una manera más eficaz y que por supuesto nos pone también tremendos desafíos. O sea, hoy día hay cosas, el delito de robo, el robo en lugar habitado, el robo con intimidación, pero hay resultados y esos resultados a mí me parece súper mezquino en el fondo que haya gente que le moleste que hayan resultados cuando finalmente esos resultados son fruto de un esfuerzo colectivo. No es que alguien se los esté atribuyendo, lo que puede atribuirse un gobierno es el liderazgo para impulsarlos, es el liderazgo para buscar acuerdos, es el liderazgo, o sea, por supuesto hay una contribución. Y yo diría que lo más importante en esto, y a propósito de tu pregunta, es si hay algo que fortalece la institucionalidad en materia de seguridad es que podamos empezar a hablar de seguridad desde la evidencia y no desde lo que yo pienso, yo creo, a mí se me ocurrió. O sea, claro, si yo veo situaciones de inseguridad en las noticias, no es que no existan, pero es distinto cuando yo veo un homicidio y digo, la persona que está relatando eso dice, porque como venimos en un alza de los homicidios, y la evidencia dice que no estamos en alza de homicidios, sino que venimos en una tendencia a la baja de los homicidios. Eso es lo que uno en el fondo enfrente dice, pero eso no ha sido fruto del azar. Eso ha sido porque se crearon los grupos ECO, porque se fortaleció las capacidades investigativas de las policías, porque se generaron normas nuevas de investigación, porque hay nuevas normas que se están aplicando en cárceles, o sea, porque hay una forma de persecución, de fortalecimiento de la persecución penal para, justamente, hay evidencia. Mañana vamos a mostrar los datos de los homicidios y del primer semestre, y lo que demuestra eso que hay evidencia. Muéstranos baja eso. Lo que hemos conversado, bueno, va a adelantar las cifras porque si no, pero obviamente que, lo hemos dicho antes, hay una tendencia a la baja, o sea, se quebró la tendencia al alza y eso es un gran logro. Pero, pero sin decir el dato, digamos, pero ¿se consolida la tendencia a la baja? O sea, ¿Se consolida? Sí, o sea, en el fondo tuvimos el alza hasta el año 2022,
y todos los datos han sido consistentes en ir a la baja hasta ahora. Y lo que tenemos que hacer es que sigan a la baja y, por supuesto, disminuir aún más. Y toda muerte genera un gran impacto y no lo vamos a negar. Sí, y por lo mismo hay que esforzarse para que esa... Pero además, lo más importante es que es basarse en evidencia, es decir, no da lo mismo, y cuando uno caracteriza los homicidios es que si son en contexto de crimen organizado, si son una riña o si son BIF, porque para eso es el dato. O sea, el contar con un observatorio de homicidio hoy día ha permitido mejorar las políticas de intervención para ese objetivo y para lograr ese objetivo, porque no es lo mismo enfrentar la violencia intrafamiliar que enfrentar al crimen organizado. Entonces son estrategias de intervención diferentes, se ha modificado el plan Calle Sin Violencia. Subsecretaria, yo entiendo y bienvenida a la evidencia para hablar de política, ¿no? O sea, en el mundo del trabajo, en el mundo del crimen, todo, ¿no? Que sea la evidencia la que rija la política pública. Por favor, más evidencia. Y no la percepción y la credibilidad de los datos. Y bienvenido que el gobierno pueda celebrar si es que de verdad hay una tendencia a la baja de los delitos, pero la verdad, la frase de la vocera, ¿no? E incluso el ministro Cordero, que generalmente es bien prudente en sus declaraciones, generó un ruido que el gobierno ha tenido que aplicar durante una semana, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace cargo de que finalmente la percepción ciudadana no está alineada con estos resultados? Quizá porque son muy recientes, bueno, tan recientes que todavía no los conocemos, van a venir después. Entonces, ¿cómo le pedimos a la percepción ciudadana que se haga cargo de lo que todavía no conoce, ¿no? Quizá el ministro habló conociendo más datos que la propia ciudadanía. Bueno, un error del ministro, ¿no? Porque de alguna manera él pone la vista en un lugar donde la gente no está mirando. Hoy día la percepción ciudadana es contraria. A este gobierno, y yo creo que un segundo error, la comparación con un gobierno anterior lleva al debate político, lleva a que le conteste la oposición. En cambio, a este gobierno le tocó asumir, como bien dice usted, muchos delitos nuevos que tienen que ver con una nueva criminalidad que no existía antes y que existe ahora, ¿no? En términos del crimen organizado y otro. Cuando hablamos de homicidio, va de la mano del crimen organizado. El crecimiento de los homicidios fue de la mano del crimen organizado. Muchas veces la disminución tiene que ver también con que hoy día, por primera vez, se está atacando el crimen organizado, ¿no? Se está asumiendo eso como un nuevo fenómeno. No fue un error haber hecho la comparación con el gobierno anterior y no fue un error también salirse de la percepción ciudadana sin una explicación, sin un dato que fuera al menos conocido, del cual, de nuevo, hacerse como de esa evidencia que reclama usted. Oiga, créale la evidencia. Bueno, la ciudadanía, en el minuto en que se pronuncia estas declaraciones, tanto por la vocera como el ministro, no tenía una evidencia que respaldara esas afirmaciones. Pero hay dos cosas. Los datos se conocen, son públicos y los hemos reiterado en varias oportunidades. Lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y cuando estamos en un debate que además está mezclado con campañas electorales, cualquiera la puede interpretar como quiera. Aquí se generó una polémica artificial por parte de candidaturas que dijeron que el ministro había dicho algo que él no había dicho, y sobre eso que él no dijo se le empezó a preguntar a todo el mundo: ¿usted qué piensa de lo que dijo el ministro que no dijo? Entonces, yo pero también quiero ser un poquito... No, porque lo que él estaba hablando era, y por eso voy a la segunda parte, y es que está bien, uno puede decir, mira, el gobierno anterior, el que sea, es el culpable de las cosas que han pasado. Es distinto a decir, este es el diagnóstico. Entonces, a mí me parece que es raro que a un gobierno se le atribuya, como que diga, mira, esta es la crisis que está en este gobierno, pero como que antes, como que el mundo empezó el año 2022, pues, y eso no es así. Ahora, pero o sea, la oposición lo que menciona también son las declaraciones de la ministra de Gobierno, donde, voy a parafrasear, no sabe lo que no ha tocado. Y muchos desde la oposición dicen, oye, pero en el gobierno anterior tuviste pandemia y tuviste estallido social. Sí, claro, pero lo que dice también... Lo que se interpreta y lo que se toma, digamos, algunos con, algunos sí, menos. lo que dice estamos enfrentando una crisis de criminalidad. Y eso tiene que ver, pero eso tiene que ver con cosas muy concretas. Mira, la crisis institucional que tenían, acuérdense que las policías sufrieron una crisis institucional muy profunda, no solo desde el punto de vista de la debilidad propia de policías que estaban preparadas para un tipo de criminalidad y que, pero espérate, pero además preparadas para un tipo de criminalidad que no es el crimen organizado que conocemos. O sea, me estoy refiriendo como desde el punto de vista operativo, las armas en lo que tiene que ver con orden público. Todo lo que tiene que ver no solo con orden público, sino también con la investigación y con el tratar con bandas criminales de otra característica, digamos, con otro poder de fuego, con capacidades también que traen, digamos, de afuera, con formas de cometer el delito de otra manera. Primero. Segunda debilidad institucional, acuérdense que había una crisis de corrupción importante, porque como que de repente se nos olvida. Aquí hubo
planas mayores que salieron, hubo juicios que todavía de hecho están en distintas fuerzas, digamos, en Carabineros, en la PDI, en las Fuerzas Armadas, pero además, no solo desde ese punto de vista, sino que también desde la capacidad del Estado, por ejemplo, en la persecución penal. O sea, cuando se crean los grupos ECO, es porque la cantidad de homicidios no daba para poder investigarlos todos y lograr resultados. Y lo que primero enfrentó este gobierno, que al alza de los homicidios no había una capacidad para investigarlos todos y para poder lograr llegar a quien cometía esos homicidios, poder detenerlos y condenarlos. Entonces, se dice, oye, los grupos ECO. Y se arma este tema con la PDI, con la Fiscalía, para tener un grupo especializado, contratado. Hay una gran cantidad de recursos que se han invertido ahí para poder tener un grupo que se especializa en crimen organizado y en el fondo, en aclarar estos homicidios. Cuando recién partimos, teníamos como un 20% de los homicidios que eran aclarados, o sea, o que había un imputado conocido, etcétera. El imputado y hoy día desconocido, ya que era el gran problema. estamos llegando, digamos, a cifras mucho más razonables y esperemos que en algún minuto incluso más allá todavía. Tenemos un crimen organizado que está vinculado también a otras cosas. Por ejemplo, en la macrozona sur. Recuerden toda la normativa que se aprobó para el tema del robo de madera, que fue indispensable para poder detectar y que surtió efecto, y en el fondo hoy día ha bajado. O sea, cuando nosotros llegamos, el tema era la macrozona sur. O sea, cuando llega este gobierno, porque la gente como que se le olvida, la principal crisis de seguridad estaba instalada. La primera ministra la primera ministra del Interior, arrancando claro, balazos, y digamos. estaba instalada en la macrozona sur. Hoy día ahí todavía y se está enfrentando, y bueno, por eso sigue como estado, digamos, en Con un estado de excepción que se mantiene. Claro, y que hay que mantenerlo, porque en el fondo las ¿Pero cifras hasta cuándo que hoy día mantenerlo? ven- Yo sé que no depende Sí. del Subsecretaría de Prevención del Delito, pero... Sí, esa pero es a mí la también me pregunta. haya tocado ir a defenderlo al Parlamento, Sí, no, yo y en sé. el fondo lo que uno no puede hacer es que en el momento que está logrando resultados piensa que hoy día se están desarrollando los juicios que, Claro. y por eso han habido nuevos atentados y todo Que son respuesta que a han sido esos juicios, reivindicados, a la y que por lo persecución mismo penal. el Ministerio de Seguridad, en la gran mayoría de ellos, cuando ha habido reivindicación, el Ministerio, a propósito de la nueva ley antiterrorista, ha presentado querella por delitos antiterroristas. Entonces, yo creo que esas cosas que antes no ocurrían, hoy día están ocurriendo, y son cosas que el Estado ha podido enfrentar de mejor manera, con mejores herramientas, y a eso se refería el ministro cuando decía, mire, este es un Estado que hoy día tiene mejores herramientas. ¿Para qué? Para enfrentar algo que tiene sentido de urgencia, primero, que hay que empatizar con las víctimas, porque mientras haya víctimas, por supuesto que no podemos estar tranquilos, digamos, y nadie va a sentirse... Yo siempre digo, mira, más que hablar de cifras positivas, lo que uno dice es que tiene que ser capaz de entender que hemos tenido logros colectivos, porque también a mí me parece un poco injusto e incluso a veces irresponsable no reconocer esos logros del esfuerzo que el Estado ha hecho. Aquí hay recursos que se podrían haber invertido en otra cosa que se tuvieron que invertir en seguridad. Subsecretaria, ¿cómo recibe las palabras de Janet Jara, ¿no? Cuando dice que este gobierno no lo ha hecho bien en materia de seguridad? Mira, yo tengo una prohibición de hablar de los candidatos, candidatas, sea quien sea, me guste o no me guste. No, No, le digo, voy a hablar de ninguna candidatura porque si no... Pero lo intentó soy bien. muy disciplinada, No, soy pero muy disciplinada en muy esto, bien porque encontrar alguna persona las que personas respete de la gobierno, presidencia en el sí, la gobierno, así que muy bien. presidencia yo Pero me encantaría. pero sorprendió pero igual no. porque finalmente esa sensación, de nuevo lo que estamos conversando, una persona que estaba al interior del gobierno, que pisa la calle y dice el gobierno no Oye, lo ha hecho bien en materia de seguridad. Mira, yo celebro que los candidatos, todos, candidatas y candidatos, finalmente, palabras más, palabras menos, todos han priorizado el tema de la seguridad, todos han puesto énfasis en más o menos lo mismo. Yo tengo Mandato ciudadano. sí, No, pero o sea, más o menos los mismos temas, que es seguir fortaleciendo el tema de perseguir el crimen organizado. O sea, hoy día el gobierno tiene una estrategia de seguridad de 5 ejes, y lo que yo veo en los programas de gobierno es que en general la mayoría están como en la misma línea, con medidas más o menos, Ya. algunas más populistas, menos, otras más... No se me salga la más presidencia. eficientes. No se me salga la presidencia. Pero no he dicho de quién. No he Digo, dicho de algunas quién, más o ese. menos que uno pudiera decir Está que eso bien. puede ser más eficaces o menos eficaces, pero en la práctica todos lo han puesto como una prioridad. Subsecretaria, te doy el pase de inmediato, Tati. Muy cortito, siguiendo la línea del tema homicidio. ¿Hay preocupación con respecto a lo que puede ser fiestas patrias, fines de semana largo? Lamentablemente hay una... Hay una mala experiencia. Hay una ¿no? relación. Una relación, gracias, Hay una una relación relación. en La evidencia día feriado, dice- y la evidencia dice que cuando hay día feriado, lamentablemente puede haber un aumento en homicidio.
Bueno, así es, porque la evidencia lo que dice respecto de la caracterización de los homicidios es que los homicidios aumentan fines de semana, días festivos, pero ¿por qué aumentan en esa época? Porque se relacionan muchos de los homicidios con consumo de alcohol, muchos son interpersonales, son riñas, Sí. Entonces también la violencia intrafamiliar, también los femicidios, porque también están vinculados a veces al consumo, al exceso de consumo de sustancias, etcétera. Por lo tanto, las políticas también... Y crimen organizado también, pero en general, ahí cuando uno ve los horarios, los días, claro, va a depender un poco en qué horarios ocurren. Los vinculados a crimen organizado están vinculados a los horarios de entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Tienen horarios distintos y todo. Eso hace que uno con eso organiza el patrullaje policial, organiza la investigación y con esa evidencia. Okay. Entonces, ¿cuál es la preocupación nuestra? La primera, durante estos días, obviamente, es que el patrullaje policial planificado para temas de enfrentar crimen organizado y otro sigue su curso, digamos, o sea, no se modifica. Y eso es lo más importante, y se refuerzan aquellos lugares como son fondas, ramas, qué sé yo, y todo, donde se van a realizar actividades masivas, etcétera. La presencia policial en esos lugares, donde además se han establecido cuarteles móviles, etcétera, donde hay mayor presencia policial en esos lugares como para evitar, digamos, y tratar de prevenir, pero obviamente que son fechas complejas. Sí. De todo, ahora, muere más gente en accidentes de tránsito y Sí. eso hay que también tenerlo a la vista porque hay un tema ahí de corresponsabilidad también. Pero y las de, fiestas y de patrias autocuidado. del 2024 fueron especialmente duras en materia de Especialmente homicidio, violenta, ¿no? pero fue también la fiesta patria más largas que hemos 5. tenido en harto tiempo. 5. Entonces también eso hace que cuando las festividades son muy largas, se produce este fenómeno y bueno, ahí estamos buscando también de qué manera uno puede ya entrar con más detalle, porque claro, cuando tú vas reduciendo el número, te vas quedando con los casos más complejos y más difíciles. Y por lo tanto también ahí hay que alinearse en empezar a focalizar qué es lo que nos pasa con los homicidios y crimen organizado. Ya no es un fenómeno tan extendido. Hay regiones que han bajado, por ejemplo, pero tenemos determinadas zonas, ni siquiera son comunas, barrios de determinadas comunas, sectores que todavía están resistentes a la intervención. Subsecretaria, yo sé que no se puede referir a los candidatos presidenciales ni a lo que proponen, pero me llama mucho la atención que varios de ellos, y varias personas básicamente, hablan mucho de la necesidad de contar con más carabineros, con más efectivos, y a mí me surge la duda de cómo se logra eso, porque no es que uno salga a buscar más efectivos de carabineros a la calle y estén ahí escondidos, ¿no? Y ahí yo creo que tiene que ver también, y no sé cómo lo está viendo el gobierno, cómo se siembra esa semilla para que las personas se sientan llamadas a ser carabineros, a ser parte de la PDI. Y yo creo que porque no es que queden afuera anualmente muchos postulantes, ¿no? Creo que ahí hay un esfuerzo que hay que hacer y no sé bien cómo se aborda eso desde el gobierno y cómo se deja ese escenario abierto para que el próximo gobierno logre hacer llamativa una carrera que hoy día claramente es urgente y es necesaria. Hay dos cosas. Una, no sé si ustedes saben, pero parte de la crisis que se produjo en Carabineros es que de presencia y de falta de carabineros es que al ampliar a 1 año la formación de carabineros, o sea, de 1 año a 2, hubo 1 año que no hubo egresos. Y nadie planificó eso, o sea, está bien, había que ampliarla a 2 porque tenía que tener vacío, digamos, un en el vacío en el cambio que no se planificó de esa manera y por lo tanto se produjo una crisis. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? En que hoy día están saliendo esos carabineros que no salieron el año pasado y por lo tanto ahora recién se están inyectando nuevas capacidades en las distintas... ¿Se normalizó eso? No se ha normalizado porque nunca es suficiente, pero al menos se hizo una inyección ya importante y ahora a fin de año viene otro egreso. Segunda cosa, Carabineros ha estado planificando y en esto hay 2 cosas. También en el Parlamento se aprobó un proyecto de ley para modificar y para cambiar de alguna manera todo lo que... O sea, hay una parte que se está discutiendo y otra que ya está aprobada respecto de ampliar las plazas de formación. Eso ya está listo. Pero además se está modificando la carrera policial. Y ahí está el esfuerzo que tú me preguntabas respecto de cómo incentivar, etcétera. Y se están haciendo modificaciones tanto en la carrera policial de Carabineros como también en la PDI. En la PDI también se ampliaron las plazas, justamente para poder formar más... digamos, personal policial de investigación, etcétera, para poder tener esto permanente, que los grupos ECO no sea algo transitorio, sino que y sueldo, fortalece. perdón. Y lo último es que Carabineros también
ha definido tener, y en su planificación ya un poquito más a mediano plazo, tener escuelas de formación, ojalá en todas las regiones. Porque las escuelas de formación generan una cantidad de carabineros que van a ser como su práctica, se podría decir, no quiero decir, no es el término probablemente correcto, pero me refiero que estos carabineros que están en formación salen a la calle en algún momento a colaborar en el fondo a labores policiales, acompañados de un carabinero, digamos, ya formado, etcétera, y eso ayuda mucho. Y entonces las regiones es muy importante. Donde hay escuelas de formación en regiones, hay más presencia policial. Entonces, Carabineros ya ha planificado y se ha puesto como meta, ojalá tener una escuela de formación. Ya se han inaugurado varias, se inauguró una en Concepción y se han estado inaugurando otras y construyendo otras nuevas, pero también eso es parte del proceso y eso permite, por ejemplo, hoy día hay muchos más carabineros en la zona sur, hay más personas, hay más jóvenes que quieren ser carabineros. En la zona norte, la competencia con la minería, con otros, hace que haya menos. Entonces, bueno, hay que como uno incentiva justamente. Depende de cada zona. Claro. ¿Y cómo cambia la carrera policial y de investigación, subsecretaria, con el nuevo tipo de delito que hay? ¿También lo considera la carrera funcionaria? ¿Estos grupos eco de los que usted habla se refieren a eso? También escuchamos mucho en la discusión política y de algunos líderes de opinión, sobre todo muchos matinales, que les gusta mucho hablar de delincuencia casi hasta el hartazgo y de no comunicar cuando las cosas se solucionan. Esto de que se necesita más policía en frontera, más policía de no sé qué, más policía de acá. Entonces, ¿existe eso? Evidentemente, la policía de hace 10 años tiene que tener otras habilidades hoy día porque el tipo del delito cambia. Sí, efectivamente la formación policial parte también de modificar la carrera policial y tiene que ver con tener la capacidad de adaptación a los nuevos fenómenos. Y por eso se hace mucho este trabajo coordinado y de formación y de intercambio con policías extranjeras. Hay mucho intercambio y sobre todo, por ejemplo, cuando nuestras policías quisieron saber del Tren de Aragua, de todos estos clanes, digamos, y todo, lo que hicieron fue salir a buscar, o sea, información, dónde habían llegado primero, con qué características. Y bueno, hoy día nos está pasando que se firmó un acuerdo entre el ministro Cordero, la ministra Bullrich de Argentina, porque ellos están preocupados de, obviamente, que se puedan insertar, digamos, determinados clanes en Argentina. Entonces está haciendo una transferencia de capacidad. A mí me tocó estar en Buenos Aires la semana antepasada, el ministro estuvo a principios de esta semana, justamente porque una de las cosas es hacer este intercambio de información que va de la mano, y de perdón, también formación. con el intercambio que muchas veces destaca la Fiscalía Nacional, Sí, con sus pares también de otros países. Bueno, a mí me tocó estar en Europol, que en el fondo hoy día se está tratando de hacer un esfuerzo en América Latina, que estamos justamente en la discusión en el Parlamento para poder desarrollar lo que sería Ameripol. En América Latina no existe esa figura, porque claro, en Europa, a propósito de la Unión Europea y todo, se han dado las condiciones para formar este tipo de... ¿Es una rama de Interpol? Claro, Europol es la que reúne a todas las policías de la Unión Europea, en un centro especializado que está en La Haya, que más me tocó estar con la jefa de Europol allá, y en el fondo ella... Lo que nos comentaba es cómo trabajan y cuáles son las áreas que están llevando a cabo y que tiene que ver con el tema de los puertos. Ellos están preocupados, obviamente, en lo que sale desde América Latina y que llega a los puertos europeos, etcétera. Entonces ahí se hacen transferencias de capacidades. También lo hizo la Fiscalía, fue también allá a propósito de... Hay una Fiscalía también, un trabajo de la Fiscalía con la Unión Europea. Nosotros ahora... Estamos Chile ahora tiene la presidencia del CLASI, que en el fondo es la organización de América Latina, digamos, para el tema de la seguridad y cómo poder fortalecer el trabajo de frontera y otros, pensando que el delito ya supera la frontera. Nos quedan unos minutos. Quiero hacer la siguiente pregunta. Yo sé que no es menester, digamos, competencia directa de la subsecretaría, ministerio. Depende más de Hacienda. Y tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Se va a reducir o no el presupuesto en seguridad? ¿Qué es lo que suena, es lo que se dice, en la situación fiscal que existe? O sea, pregúntale a los gobiernos regionales, y ese ya es otro tema, pero ¿está en los planes del gobierno para el proyecto de ley de presupuesto 2026? Dentro de todo lo que hemos conversado, porque esto finalmente, como decía Gonzalo en un minuto, necesita recursos. Mira, Genera la duda, por lo menos, sí, que se abre de la posibilidad de que el tema más urgente de la ciudadanía y que tenemos todos consenso tenga menos recursos que el presupuesto vigente, digamos. Bueno, primero que el presupuesto se va a presentar el 30 de septiembre, que es cuando se tiene que presentar. Pero estamos a 11 de septiembre. Sí, por eso. Y mientras eso ocurre, o sea, ¿por qué se presenta el 30 de septiembre? En este periodo es donde nosotros, los ministerios,
estamos iterando con Hacienda la propuesta que nosotros, o sea, la solicitud que cada uno hizo. Hacienda te dice, mira, esto sí, esto no, y uno está de vuelta, oye, mira, sabes que tú me quitaste esto, pero yo te quiero fortalecer esto otro, en realidad. Ahora, todos sabemos que Chile está viviendo un proceso de ajuste fiscal, etcétera, pero yo creo que el gobierno ha sido tan claro en cómo invertir los recursos en seguridad y el aumento que ha tenido sostenido además. O sea, este aumento del 15% no es un monto menor, o sea, estamos hablando de grandes recursos. Hay capacidades que ya se instalaron, hay otras que hay que seguir instalando, y más que hablar de cuántos son los recursos, yo espero, y eso es lo que vamos a ir a hacer al Parlamento, a defender nuestros presupuestos, es obviamente ir a contar cuáles son los resultados que se han obtenido con los recursos que se han entregado, pero además también qué es lo que se pretende hacer con los recursos que se nos van a entregar. Yo creo que ahí está la discusión. defenderla en el Congreso es que ustedes ante Hacienda tuvieron que defender su presupuesto. Porque O sea, la siempre, información que eso siempre ha sido trascendió, sí, claro, por lo tanto, la información... No, pero yo lo que diría más tiene que bien- ver con el Ministerio de Seguridad, específicamente. No, pero lo que pasa es que aquí... Si va a disminuir el Es que presupuesto la de seguridad discusión o no es 100 a 1, por decirlo así. O sea, no es que, oye, tu presupuesto es A y entonces yo te voy a dar B. Porque aquí hay muchas variables. O sea, por ejemplo, un programa que hoy día existe que se elimina porque está mal evaluado, porque no sé, uno tiene que ir a contar y a decir, no, ¿sabe qué? Mira, este programa es indispensable, no sé qué. Entonces, no es que uno vaya y te diga, no, mira, se disminuyó el presupuesto. Eso no es así. O sea, no funciona de esa manera. Bueno, está el tema de la subejecución. No, y de Es las mucho más políticas complejo también. que ¿No le eso, pidió una reducción de efectivamente. presupuesto? Lo que pasa ¿Hacienda es que no le pidió una reducción? lo que te pide Hacienda es revisar el cumplimiento de tus propios compromisos y en el fondo frente a eso te dice, oiga, mire, si este programa usted no lo ejecutó, entonces ¿por qué le voy a dar no sé qué? Y uno ahí empieza a decir, no, mira, lo que pasó es esto, qué sé yo. Entonces, hoy día lo que uno está haciendo, yo no sé cuál es el presupuesto final, porque uno hace propuesta contra propuesta. Estamos en la etapa en que estamos justamente cada uno defendiendo sus programas, todo. Pero también Hacienda tiene todo el derecho a evaluar los programas y a decir, ¿sabe qué? Si un programa no ha funcionado o, ojo, Se mencionó el hay programa del presupuestos que se transfieren de un lado a otro. Entonces, eso es lo que también estamos haciendo. O sea, hay plata que hoy día se fortaleció un área de la seguridad, hoy día se fortalece otra. Entonces, por ejemplo, en el ámbito, si fuéramos a hablar de seguridad, por ejemplo, yo digo que se fortalezcan los presupuestos de deporte, de cultura, para que trabajemos el tema del uso del tiempo libre, de educación. También incide, o sea, si yo aporto en temas de reinserción escolar, de no sé qué, también estoy aportando a la seguridad. Entonces, son Pero programas que se complementan. costa- No todo lo lleva la es que eso Subsecretaría es de lo que pasa, Prevención puede del ser a Delito. costa de ¿El Ministerio de otro Seguridad? programa. No estoy diciendo como un Entiendo, ejemplo pero que entiendo. esto que no es tan simple la para nada. conversación y que es mucho más complejo que hablar hay de una- si se va a pero aumentar o hay disminuir una señal un que ya monto se de- recibió y la dijo el propio ministro de Hacienda, ¿no? Tiene que recortar su presupuesto Ya, pero, en 2.000 pero- millones de ya dólares. por eso, pero significa hay que unos que van a aportar más y va unos a que haber aportarán menos. muchos ministerios que Sí, va a tener que claro. reducir. Y la duda es si en seguridad, que el ministerio donde usted está, ¿va a estar dentro de la lista de los que reducen su presupuesto o de los que crecen No lo su sabemos, presupuesto? pues el 30 de septiembre lo vamos a saber. Y cuando lo sepamos, vamos a ir a defender al Parlamento aquellas cosas que nosotros creemos que son las más esenciales. Y además, tú también lo sabes, de que siempre en el Parlamento hay una negociación. O sea, los parlamentarios piden otras cosas, entonces obviamente que ahí hay cosas que probablemente o no van a estar o no sé qué, y hay parlamentarios que querrán que se instalen y otras que no. Vamos a estar muy atentos, se nos va a acabar el tiempo. Muchísimas gracias, subsecretaria Leitado, por acompañarnos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gonzalo, Tati, muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación. Y felices fiestas, ¿no? Lo pasen muy bien, Eso. con mucho cuidado 18. y precaución. Nos vamos, gracias por acompañarnos en Estado Nacional Prime. Por supuesto, siguen todas las noticias aquí en Canal 24 Horas, 24horas.cl. Que esté muy bien, nos vemos.